Entorno. Quiero agradecerte muchísimo, mi querido Ernesto, que te encuentres en esta mañana aquí, como siempre. No, hombre, muchas gracias. Siempre un gusto y un placer estar con todos ustedes, amigos. Pues muy buenos días. Ahora sí que habemos Guardia Nacional prácticamente. Habemos ya definitivamente lo que todavía era humo negro, de pronto se vuelve humo blanco, gracias a que en el Senado de la República hubo consensos, mi querido Ernesto. ¿Qué te dice esto? Yo diría, a mí me gustaría destacar dos cosas. Uno, ahora sí se hizo política, se hizo política de buen nivel, todas las fuerzas y las coordinaciones de los diferentes partidos aprobaron de manera unánime las nuevas modificaciones a esta Guardia Nacional, muy criticada al principio. ¿Por qué? Porque había alto contenido de los militares dentro de la, digamos que la estrategia en un primer momento del Ejecutivo. Ahora se modifica en la que la cúpula o de las decisiones dentro de la Guardia Nacional es de una persona civil. Así es. Se modifican las propuestas que querían hacerse en el artículo 21 constitucional para que digamos que el control sea absolutamente civil. Si bien es cierto, la integración va a ser del Ejército, en este caso también de la Naval, de la Marina, en su proceso de maduración, que son 5 años. 5 años. Son 5 años en los que ya vamos a ver paulatinamente que se regresa a los militares a los cuarteles. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener una Guardia Nacional integrada a partir de marzo, con los nuevos integrantes que van a estar cumpliendo con los requisitos que se discutieron en el Pleno del Senado, se aprobaron, y que bueno, vamos a tener una Guardia Nacional que ya no va a haber excusa ni pretexto en cuanto al apoyo, en cuanto a la solidaridad, en cuanto al ejercicio parlamentario, se podría llamar así, en que también se va a revisar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública como lo hace el Senado de la República, para que el presidente de México tenga todo el apoyo de la Estrategia de Seguridad para generar confianza en los mexicanos, que creo que esos son los que ellos ganan. De acuerdo, completamente, la ciudadanía también. La ciudadanía gana, y algo muy importante, también la iniciativa privada, en varias declaraciones aisladas de muchos líderes importantes del sector, les manifiestan su confianza. Correcto. Es decir, ya con esto se fortalece, yo diría que un esquema de Estado de Derecho, de certeza jurídica, certeza de seguridad pública. Ahora en este sentido, a ser más productivos, a trabajar, y en este sentido ahora, el día de mañana, la discusión ya en el Pleno y la aprobación de la Comisión de Puntos Constitucionales para que finalmente con estas modificaciones se apruebe o no se apruebe la Guardia Nacional, que parece que se va a aprobar sin ningún problema. Y luego no hay fecha, pero debe de apresurarse en los gobiernos de los estados, en los congresos, su aprobación, más no su modificación. Es decir, tiene que haber el 50% más 1 para que ya haya ahora sí formalmente Guardia Nacional, y en este caso lo único que se van a aprobar y discutir en los estados si están de acuerdo o no en ello, que parece ser que así va a ser. Que hay una generalidad. Aquí el tema de la oposición, mi querido Ernesto, definitivamente lo que muchos no esperábamos, o yo también me cuento entre ellos, que la oposición no iba a tener ese empuje para poder llevar a cabo todas estas modificaciones, que al final del día fue algo que la misma ciudadanía lo quiso, a través de estos foros abiertos en donde se llevó a cabo esta retroalimentación, y que al final del día pesa en los partidos políticos, en una oposición que empujó definitivamente también para que se hicieran estas modificaciones. ¿Tú cómo estás viendo el papel de la oposición en estos temas torales? A mí lo que me gustó, y particularmente de este tema de la oposición, es que la misma oposición o los diferentes partidos tuvieron legítimamente puntos de vista contundentes y que eran difíciles de debatir. Es decir, se violaban algunos tratados internacionales o cuestiones de derechos humanos. Bueno, se cuidó mucho ese tema. Era un argumento totalmente sólido. Se fortalece se fortalece de esta manera la participación o el control parlamentario legislativo en estas tomas de decisión a través de la Estrategia Nacional que lo establecen en sus artículos el Senado de la República, en sus facultades, para la aprobación también de la Estrategia de Seguridad Pública. Esto le da mayor control y mayor transparencia a las acciones de rendición de cuentas. Por otro lado, también, por varias razones o cuestiones históricas, también el argumento de la oposición de decir, oye, no queremos que haya un mando militar, sonaba totalmente lógico. Y creo que aquí hay algo importante que hay que reconocer también, es que ahora sí triunfó, digamos que por ahí lo dijo algún legislador, la razón y la política. No nada más la política rajatabla, sino la razón de los argumentos, para que sean escuchada la sociedad civil, la iniciativa privada, por supuesto, que forma parte importante también de esta estrategia, y la ciudadanía en general, tus hijos, mis hijos, que lo que queremos es un Estado de Derecho con tranquilidad,
claro, con una seguridad importante en el país para que podamos hacer lo que nos gusta hacer, trabajar. Claro, y sobre todo lo que tú mencionabas hace un momento, lo retomo, no existe ya pretexto para el actual gobierno federal, tiene todo el apoyo por este tema de la Guardia Nacional. Y mencionabas tú incluso al sector empresarial como otro sector que también está llevando este apoyo, que se ha manifestado positivamente ante estos acuerdos. No hay pretexto alguno, mi querido, y el compromiso es enorme, ¿no? No hay pretexto alguno, y todas las partes involucradas, es decir, sería difícil decir que unas partes o no estuvieran de acuerdo en que haya un fortalecimiento de la seguridad pública del país. No, y además las estadísticas hablan de que tan solo en enero que acaba de pasar ha sido el enero más trágico en cuanto a homicidios se refiere, mi querido Ernesto. Esto nos habla de que es urgente ya tener ese reajuste en materia de justicia y de seguridad. Es urgente, y lo más importante de todo, se pueden hacer muchas modificaciones como esta, que es trascendental en la historia del país, ahora que funcionen con gente honorable, honesta, transparente, que tenga esta cultura de servir a México, por supuesto, y que se den resultados. Es lo que queremos hacer, ahora esperar paulatinamente la integración de esta Guardia Nacional. Correcto. Y seguramente en siguientes colaboraciones lo vamos a ir platicando. Por supuesto que lo vamos a platicar. Claro que sí, mi Pero lo importante, perdón, es aquí, privilegia la voluntad política, privilegia la razón, hacen consenso los diferentes partidos y de manera unánime un tema tan trascendental y tan sensible para el país que es este tema. Digamos que los ganadores fueron los mexicanos, y la política en el país como debe ser. Y la razón y la política, como tú bien lo decías, ¿no? Mi querido Ernesto, te agradezco muchísimo esta reflexión sobre un tema verdaderamente fundamental para nuestro país, y vamos a seguirlo platicando más adelante. Por supuesto. Ernesto, gracias, un placer como siempre.